Esta vieja loca está quedándose cada vez más difícil de soportar. Esas palabras salieron de los labios de mi propia hija Esperanza, como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo estaba organizando la mesa para la cena cuando escuché su teléfono sonar sobre el sofá de la sala. Había olvidado el aparato encendido después de una de las tantas llamadas que atendía durante el día. El sonido de las notificaciones no paraba de llegar y pensé en gritarle que estaba en el baño. Pero entonces la pantalla se iluminó sola con un mensaje nuevo y sin querer mis ojos captaron las palabras que aparecieron en la pantalla. Era una conversación entre Esperanza y una amiga llamada Carmen. El mensaje de la amiga decía: ¿Y ya lograste convencer a tu marido sobre ese asunto de tu suegra? La respuesta de mi nuera me golpeó como un rayo. Todavía no, pero estoy trabajando en eso. Esta vieja loca está quedándose cada vez más difícil de soportar. A mi corazón se disparó y mis manos empezaron a temblar. Me quedé parada ahí, sosteniendo ese teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Más mensajes llegaron y no pude parar de leer. Carmen preguntó: ¿Ya pensaron en esa clínica que les recomendé? Y Esperanza respondió sin dudar: Ya llamé allá. Dijeron que tienen lugar para el mes que viene. Solo necesito convencer a Francisco de que es la mejor opción para todos nosotros. Mis piernas se pusieron débiles y tuve que apoyarme en la mesa. 72 años de vida, 40 años dedicados a la familia, y así era como mi propia nuera hablaba de mí con extraños. Yo era solo un problema por resolver, una vieja loca que necesitaba ser internada. Esperanza salió del baño en ese momento, con el cabello todavía húmedo y una toalla en la mano. Me vio parada con el celular y frunció el ceño. «Guadalupe, ¿por qué está revisando mi teléfono?», preguntó con tono irritado. Le entregué el aparato sin decir una palabra, pero mis ojos debieron haber delatado lo que había descubierto. Ella miró rápidamente la pantalla y su cara se puso roja. «Guadalupe, ¿usted leyó mis mensajes?». No podía hablar. Solo moví la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción que jamás imaginé que podría sentir. «Mire, no es exactamente como parece», trató de explicar, pero sus palabras salían atropelladas y sin convicción. Pero lo que ella no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche, después de servir la cena en silencio y ver cómo Francisco, mi hijo, ni siquiera levantó la vista del plato para mirarme, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en cada sacrificio que había hecho por esta familia. Recordé cuando Esperanza llegó a nuestras vidas hace 15 años. Francisco estaba tan enamorado, tan feliz de presentarnos a esta joven de 20 y tantos años, con sus ojos brillantes y sus sueños de formar una familia. Yo la recibí con los brazos abiertos, como había hecho siempre con cualquier persona que amara a mi hijo. Le enseñé mis recetas favoritas, le conté historias familiares, hasta le regalé el collar de perlas que mi madre me había dado cuando me casé con Arturo. Cuando Francisco perdió su trabajo como ingeniero en la constructora hace 5 años, fueron ellos quienes vinieron a vivir conmigo. «Solo será temporal, mamá», me había dicho Francisco con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «Solo hasta que nos pongamos de pie otra vez». Vendieron su pequeña casa para pagar las deudas y se mudaron a mi hogar de 3 recámaras en la Colonia del Valle, la misma casa donde Arturo y yo criamos a Francisco, donde guardamos todos nuestros recuerdos de 40 años de matrimonio. Al principio, todo era armonía. Esperanza me ayudaba en la cocina, jugábamos con Emilio, que entonces tenía 9 años, y las tardes se llenaban de risas y conversaciones. Pero gradualmente, muy gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Esperanza empezó a hacer comentarios sobre mis hábitos, sobre la forma como organizaba la casa, sobre las comidas que preparaba. «Guadalupe, ¿no cree que sería mejor si cocináramos algo más moderno para el niño? Guadalupe, estos muebles tan viejos hacen que la sala se vea muy anticuada. Guadalupe, ¿por qué usa tanto el aire acondicionado? Los recibos de luz están carísimos». Francisco trabajaba largas horas en su nuevo empleo como supervisor en una fábrica de autopartes, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Esperanza encontró trabajo como administradora en una tintorería del centro. Yo nunca les pedí dinero para la renta, solo que contribuyeran con su parte de los servicios. Esta casa era mía,
totalmente pagada gracias a los años que Arturo trabajó como contador en la Secretaría de Educación y mis propios ahorros de cuando trabajaba como enfermera en el Hospital General. Pero poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en una extraña en mi propia casa. La primera señal clara fue cuando Esperanza cambió el canal de televisión sin preguntarme. Yo estaba viendo mi telenovela de las 9, algo que había hecho religiosamente durante años, cuando ella entró con el control remoto y cambió a un programa de espectáculos. ¡Ay, Guadalupe! Estas telenovelas tan anticuadas. Mejor vemos algo más entretenido. Francisco no dijo nada. Solo siguió leyendo su periódico como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez que sentí que mi opinión no importaba en mi propia sala. Luego vinieron los cambios en la cocina. Esperanza empezó a reorganizar mis trastes, mis especias, hasta mis recetas familiares. Guadalupe, estos métodos tan viejos de cocinar ya no funcionan. Ahora hay formas más eficientes de hacer las cosas. Cuando protesté suavemente, diciendo que así había cocinado durante 50 años, ella suspiró dramáticamente. Exactamente, Guadalupe. 50 años haciendo las cosas de la misma manera. ¿No cree que es hora de evolucionar? El comedor también fue transformado. La mesa de madera que Arturo había hecho con sus propias manos fue arrinconada al cuarto de servicio, reemplazada por una mesa de vidrio moderna que Esperanza compró para que la casa se vea más actual. Los cuadros de nuestras bodas de plata, las fotos de Francisco de bebé, los recuerdos de nuestros viajes a Acapulco y Veracruz, todo fue guardado en cajas para que las paredes no se vean tan cargadas. Pero lo que más me dolía era la forma como hablaba conmigo delante de Emilio. Abuela está muy viejita ya, mijo. A veces dice cosas que no tienen sentido. No hagas caso a la abuela, Emilio. Ella viene de una generación muy diferente. Mi nieto, que antes corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, empezó a mirarme con una mezcla de compasión e incomodidad, como si efectivamente fuera una anciana confundida que ya no entendía el mundo moderno. Las conversaciones familiares se volvieron monólogos donde Esperanza hablaba sobre sus planes, sus ideas, sus opiniones, mientras Francisco asentía en silencio y yo me convertía en una espectadora silenciosa de mi propia familia. Si trataba de participar, de contar alguna historia o expresar una idea, era interrumpida con frases como «Guadalupe, ya nos contó esa historia» o «Ay, suegrita, usted y sus ideas tan anticuadas». Durante las comidas, Esperanza servía los platos y distribuía la comida como si fuera la dueña de casa. «Francisco, aquí está tu pollo. Emilio, come tus verduras. Guadalupe, le serví menos porque el doctor dijo que debe cuidar su presión». Era mi propia mesa, mi propia comida preparada con mis propias manos, pero de alguna manera me había convertido en una invitada en mi propia casa. Los domingos familiares se transformaron en reuniones donde yo era tolerada más que incluida. Si llegaban visitas, Esperanza era quien las recibía y las atendía, presentándose como la señora de la casa, mientras yo me quedaba en la cocina preparando café como una empleada doméstica. «Guadalupe es un amor», le decía a las visitas. «Nos ayuda mucho con los quehaceres de la casa». ¿Nos ayuda? Esta era mi casa. Estas eran mis responsabilidades antes de que ellos llegaran. Pero gradualmente, sin darme cuenta, había aceptado el papel de la abuela útil que vivía ahí por caridad, no por derecho. La noche que encontré esos mensajes, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la sala oscura rodeada de los muebles nuevos de Esperanza y las paredes vacías donde antes colgaban 40 años de recuerdos familiares. La casa se sentía extraña, como si estuviera visitando la casa de otra persona. Y en cierta forma, eso era exactamente lo que había pasado. Recordé la conversación que había escuchado entre Esperanza y Carmen. Una clínica, un lugar para ancianos donde las familias podían deshacerse de sus cargas. Yo había trabajado como enfermera durante 30 años. Conocía esos lugares. Conocía el olor a desinfectante que nunca lograba ocultar el olor a desesperanza. Conocía las miradas perdidas de las personas que habían sido depositadas ahí por familiares que los consideraban inconvenientes. Pero lo que más me dolía no era la traición de Esperanza. Ella había demostrado durante años que me consideraba un estorbo. Lo que realmente me partía el corazón era el silencio de Francisco, mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante las noches de fiebre,
el joven que había estudiado ingeniería gracias a los trabajos extra que Arturo y yo tomamos para pagar su universidad, el hombre que había llorado en mis brazos cuando perdió a su padre. Él sabía lo que estaba pasando y no había dicho una palabra. Me levanté de la silla nueva de Esperanza y caminé hacia mi recámara. En el buró todavía guardaba algunas fotografías que había salvado de la modernización de la casa. Arturo sonriéndome el día de nuestra boda. Francisco dando sus primeros pasos en este mismo jardín. Esperanza sosteniendo a Emilio recién nacido, con una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo no veía en su cara. ¿En qué momento había permitido que mi vida se convirtiera en esto? ¿Cuándo había dejado de ser la matriarca de esta familia para convertirme en una anciana tolerada? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como una carga en lugar de como la dueña de esta casa? Esa noche, por primera vez en 5 años, tomé una decisión. No iba a permitir que me internaran como si fuera una mascota vieja que ya no servía. No iba a seguir fingiendo que no veía la forma como me trataban. No iba a seguir siendo una extraña en la casa que Arturo y yo construimos con nuestro amor y nuestro trabajo. Al día siguiente era martes. Francisco se iría a trabajar a las 7 de la mañana. Esperanza saldría a las 8:30. Emilio estaría en la escuela hasta las 3 de la tarde. Tendría tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Me acomodé en mi cama, la misma cama donde había dormido con Arturo durante 40 años, y por primera vez en meses sonreí. Esperanza había cometido un gran error al subestimarme. Había asumido que por ser mayor, era también indefensa, tonta o fácil de manipular, pero se había equivocado terriblemente. Había pasado 72 años aprendiendo sobre la vida, sobre las personas, sobre la forma como funciona el mundo. Había trabajado como enfermera en emergencias durante 3 décadas, tomando decisiones rápidas que salvaban vidas. Había criado a un hijo sola después de que mi esposo muriera. Había manejado finanzas, propiedades, inversiones. No era la anciana confundida que Esperanza creía que era. Y mañana iba a recordarle a todos en esta casa quién era realmente Guadalupe Hernández. Porque lo que ella no sabía era que esta casa, esta hermosa casa que tanto codiciaba, tenía dueña. Y esa dueña acababa de decidir recordarle a todo el mundo quién mandaba realmente aquí. Esperanza había cometido el error de subestimarme. Había asumido que por ser mayor, era también débil, tonta o indefensa, pero se había equivocado terriblemente. Había logrado enojar a la persona equivocada, y ahora iba a pagar las consecuencias de cada humillación, cada comentario despectivo, cada plan malicioso que había tejido en mi contra. La guerra había comenzado, y ella ni siquiera se había dado cuenta todavía. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentada en la sala oscura, mirando las fotografías de Arturo y mías que colgaban de las paredes. Recordé cada sacrificio que habíamos hecho para construir esta casa, cada peso ahorrado, cada sueño cumplido. Esta no era solo una casa, era nuestro legado, nuestro amor materializado en ladrillos y cemento. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitármela mientras yo siguiera respirando. Me levanté de la silla con una sonrisa que no había tenido en meses. Mañana iba a ser un día muy interesante en la casa de la familia Hernández. Muy interesante, efectivamente. El martes por la mañana desperté a las 5:30, como había hecho durante los últimos 50 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un propósito que iba más allá de preparar el desayuno y organizar la casa para personas que ya no me veían como la dueña de este hogar. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de la casa despertando. Francisco tosiendo en la regadera, como siempre hacía. Esperanza gritándole a Emilio que se apurara para el desayuno. Los mismos ruidos de siempre, pero ahora los escuchaba con oídos diferentes. Ya no eran los sonidos de mi familia viviendo en mi casa. Eran los sonidos de extraños que habían tomado control de mi vida. Cuando finalmente me levanté y caminé hacia la cocina, Esperanza ya estaba ahí preparando café en la cafetera nueva que había comprado el mes pasado sin consultarme. «Buenos días, Guadalupe», me dijo sin voltear a verme, como si saludar a la dueña de la casa fuera una obligación molesta que tenía que cumplir cada mañana. «Buenos días», respondí, dirigiéndome hacia la estufa donde siempre había preparado el desayuno para mi familia durante décadas. Pero Esperanza se interpuso en mi camino.
No se preocupe, Guadalupe. Yo me encargo del desayuno hoy. Usted mejor siéntese y descanse. Sus palabras sonaban consideradas, pero yo conocía el tono. Era el mismo tono que usaba cuando le hablaba a Emilio, como si fuera un niño pequeño que no podía hacer las cosas por sí mismo. Me senté en la mesa de vidrio que había reemplazado mi hermosa mesa de madera, sintiéndome como una invitada en mi propia cocina. Francisco entró corriendo, con su corbata a medio amarrar y revisando su celular. «Buenos días, mamá», murmuró sin levantar la vista, mientras Esperanza le servía huevos revueltos en el plato que antes era mi favorito, el de la vajilla azul que había heredado de mi madre. «¿Dormiste bien, mijo?», pregunté, intentando iniciar una conversación con mi hijo como habíamos hecho cada mañana durante toda su infancia. Sí, muy bien», respondió automáticamente, pero seguía mirando su teléfono. Esperanza se sentó junto a él y comenzaron a planear su día como si yo no estuviera ahí. Hablaron sobre las citas médicas de Emilio, sobre una reunión que Francisco tenía en el trabajo, sobre los mandados que Esperanza haría en la tarde. Ni una sola vez me preguntaron qué planes tenía yo, qué necesitaba o qué pensaba sobre cualquier cosa. Emilio bajó corriendo las escaleras con su mochila a medio cerrar y el uniforme arrugado. «Buenos días, abuela», me dijo con una sonrisa rápida antes de sentarse al lado de su madre. Era el único que todavía me trataba con cariño genuino, pero incluso él parecía distante últimamente, como si hubiera absorbido la actitud de sus padres hacia mí. «¿Tienes tarea para hoy, mi nieto?», le pregunté, intentando participar en la conversación familiar. «Ay, Guadalupe», interrumpió Esperanza antes de que Emilio pudiera responder. «El niño tiene que concentrarse en comer. Ya hablaremos de esas cosas después». Me quedé callada, sintiendo cómo mis palabras se desvanecían en el aire como si nunca las hubiera dicho. Después del desayuno, Francisco se fue al trabajo sin despedirse propiamente, como había empezado a hacer en los últimos meses. Esperanza acompañó a Emilio hasta la puerta y se quedó hablando con él unos minutos sobre algo de lo que me excluyeron completamente. Cuando regresó a la cocina, yo estaba lavando los platos en el fregadero que Arturo había instalado con sus propias manos hace 20 años. «Déjeme ayudarle», le dije cuando se acercó con más platos sucios. «No, Guadalupe, mejor vaya a descansar. Yo me encargo de todo esto». Su tono era firme pero condescendiente, como si fuera una enfermera hablándole a una paciente anciana. «Esta es mi casa, Esperanza. Estos son mis platos, mi cocina, mi responsabilidad», respondí con más firmeza de la que había mostrado en meses. Ella se detuvo y me miró con esa expresión que conocía muy bien, la que ponía cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. «Guadalupe, por favor no comience. Usted sabe que solo trato de ayudar. No es necesario que se estrese con estas cosas». ¿Estresarme? ¿Con lavar los platos en mi propia casa? Pero no dije nada. Solo terminé de lavar los platos, mientras ella recogía la mesa, reorganizando mis cosas como si fuera la dueña del lugar. Cuando Esperanza se fue al trabajo, me quedé sola en la casa por primera vez en semanas. El silencio era extraño, pero también liberador. Caminé por cada cuarto, viendo mi hogar con ojos nuevos. En la sala, todos mis muebles habían sido movidos o reemplazados. Las fotografías familiares que antes decoraban cada superficie ahora estaban guardadas en cajas o relegadas a rincones oscuros. Las cortinas que Arturo y yo habíamos escogido juntos fueron cambiadas por unas modernas que dejaban entrar demasiada luz y hacían que la sala se sintiera fría. En el comedor, la ausencia de mi mesa de madera era como una herida abierta. Esa mesa había sido el centro de nuestra familia durante décadas. Ahí habíamos celebrado los cumpleaños de Francisco, las Navidades, las cenas de domingo con los abuelos. Ahí Francisco había hecho su tarea durante toda la primaria y secundaria, mientras yo cocinaba y Arturo leía el periódico. Ahora, en su lugar, había una mesa de vidrio fría que no tenía historia, no tenía alma, no tenía recuerdos. Subí las escaleras hacia mi recámara, pero antes de entrar, me detuve frente al cuarto que antes era de huéspedes y que ahora ocupaban Francisco y Esperanza. La puerta estaba abierta, y pude ver cómo habían reorganizado completamente el espacio. Los muebles que yo había puesto ahí habían sido movidos al sótano o regalados. Las paredes estaban pintadas de un color diferente.
Hasta el olor del cuarto había cambiado. Me senté en mi cama y abrí el cajón de mi buró donde guardaba las pocas fotografías que había logrado salvar de la modernización de Esperanza. Ahí estaba mi álbum de bodas, con las fotos en blanco y negro de Arturo y yo bailando en el salón de la iglesia de San José. Qué jóvenes nos veíamos, qué llenos de esperanza y sueños. Arturo tenía 25 años y yo 23. Habíamos trabajado durante 3 años ahorrando cada centavo para comprar esta casa en la Colonia del Valle. Pasé las páginas lentamente, reviviendo cada memoria. Nuestra luna de miel en Acapulco, donde Arturo me prometió que construiríamos una familia hermosa en nuestra casita nueva. Las fotos de cuando Francisco era bebé, durmiendo en la cuna que Arturo había hecho durante las noches después del trabajo. La primera Navidad en esta casa, con un árbol pequeño pero lleno de amor en la esquina de la sala. Encontré la fotografía de cuando Francisco se graduó de la universidad. Arturo y yo estábamos tan orgullosos, parados a cada lado de nuestro hijo en su toga y birrete. Habíamos trabajado turnos dobles durante años para pagar esa educación. Yo tomaba turnos extras en el hospital los fines de semana. Arturo daba clases particulares de contabilidad en las tardes después de su trabajo en la secretaría. Todo para que Francisco tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y ahí estaba la última fotografía que habían tomado de Arturo, en el jardín de esta misma casa, solo 2 meses antes de su ataque al corazón. Estaba podando los rosales que habíamos plantado juntos en nuestro 5º aniversario de bodas. Se veía tan fuerte, tan lleno de vida. Ninguno de nosotros sabía que sería la última primavera que pasaríamos juntos. Después del funeral de Arturo, Francisco había sido mi salvavidas emocional. Venía todos los días después del trabajo para asegurarse de que estuviera bien. Me llevaba al mercado, me ayudaba con los trámites del seguro, se quedaba a cenar conmigo para que no me sintiera tan sola. En esos primeros meses de luto, había sido el hijo perfecto, atento y cariñoso. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo eso? Traté de recordar el momento exacto en que Francisco había dejado de verme como su madre para verme como una carga. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se acortaron. Cuando conoció a Esperanza, sus prioridades cambiaron completamente. Ya no era el hijo que se preocupaba por su madre viuda. Ahora era un hombre enamorado que tenía cosas más importantes que hacer. Cuando Francisco perdió su trabajo y vinieron a vivir conmigo, yo pensé que sería una oportunidad para recuperar la cercanía que habíamos perdido. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para conversar, para conocernos como adultos, para que Emilio creciera sabiendo quién era su abuela realmente. Pero en lugar de eso, me convertí en la inquilina de mi propia casa. Francisco trabajaba tanto que apenas lo veía, y cuando estaba en casa, toda su atención estaba enfocada en Esperanza y Emilio. Yo era solo la señora mayor que vivía ahí y que cocinaba y limpiaba sin que nadie se lo pidiera. Cerré el álbum y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Los rosales que Arturo y yo habíamos plantado seguían ahí, pero descuidados. Esperanza había dicho que ocupaban demasiado espacio y quería arrancarlos para plantar algo más moderno. Por suerte, Francisco se había opuesto a eso, aunque no estaba segura de si era por sentimentalismo o simplemente porque no quería lidiar con el trabajo extra. El jardín había sido mi refugio durante los últimos años. Era el único lugar en la casa donde todavía me sentía como en casa. Arturo y yo habíamos diseñado cada rincón juntos. El pequeño estanque donde nadaban los peces dorados que alimentaba cada mañana. El árbol de mango que habíamos plantado cuando Francisco era pequeño y que ahora daba sombra a toda la parte trasera del jardín. El banco de piedra donde Arturo y yo nos sentábamos en las tardes a planear nuestros sueños para el futuro. Bajé al jardín y me senté en ese banco, sintiendo la presencia de Arturo a mi lado como tantas veces antes. Si él estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Él nunca habría permitido que Esperanza me tratara como una extraña en mi propia casa. Él habría defendido mi lugar como la matriarca de la familia. Pero Arturo no estaba, y yo tenía que aprender a defenderme sola. Mientras estaba sentada ahí, recordé todas las veces en los últimos 5 años que había permitido que me humillaran.
Como cuando Esperanza cambió la fecha de la cena navideña sin consultarme y luego me dijo que se le había olvidado avisarme. Como cuando invitó a sus padres a quedarse una semana en mi casa y me pidió que durmiera en el sofá para darles mi recámara. Como cuando empezó a hacer las compras del supermercado y dejó de comprar las cosas que a mí me gustaban porque era mejor ahorrar dinero comprando marcas genéricas. Cada humillación pequeña se había acumulado hasta convertirse en una montaña de resentimiento. Y yo había permitido todo eso porque pensaba que mantener la paz familiar era más importante que mantener mi dignidad. Pero ahora sabía que ellos estaban planeando internarme como si fuera una anciana senil que ya no podía cuidarse sola. Esperanza había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Ya no era solo sobre falta de respeto o consideración. Ahora era sobre mi libertad, mi autonomía, mi derecho a vivir en mi propia casa. Esa tarde, cuando Emilio regresó de la escuela, se sentó conmigo en el jardín como habíamos hecho cuando era más pequeño. Pero ahora, a los 14 años, parecía incómodo, como si ya no supiera cómo relacionarse conmigo. ¿Cómo te fue en la escuela, mi nieto?, le pregunté, esperando que al menos él todavía quisiera conversar conmigo. Bien, abuela. Normal, respondió con monosílabos, mirando su teléfono más que a mí. ¿Tienes muchos amigos en la escuela? Algunos. ¿Y qué materias te gustan más? No sé. Matemáticas, creo. Era como hablar con una pared. Este no era el niño que hace unos años me contaba todo sobre su día, que me pedía que le leyera cuentos, que se emocionaba cuando le enseñaba a cocinar mis recetas familiares. Esperanza había logrado crear distancia hasta entre Emilio y yo. Esa noche, durante la cena, observé cuidadosamente la dinámica familiar. Francisco llegó tarde del trabajo, como siempre. Se sentó a la mesa que Esperanza había servido sin siquiera agradecer. Habló sobre su día de trabajo, sobre los problemas con su jefe, sobre el tráfico horrible que había enfrentado. Esperanza le contó sobre una discusión que había tenido con una clienta en la tintorería. Emilio murmuró algunas palabras sobre un examen que tenía el día siguiente. Yo estaba sentada ahí, en mi propia mesa, comiendo la comida que yo había preparado, pero era como si fuera invisible. Nadie me preguntó cómo había pasado el día. Nadie notó que había estado callada durante toda la comida. Era como si mi presencia fuera tan natural como la de los muebles, algo que simplemente estaba ahí, pero que no requería atención o interacción. Después de la cena, como siempre, ellos se fueron a la sala a ver televisión mientras yo lavaba los platos. Era una rutina que se había establecido gradualmente y que nadie había cuestionado nunca. La anciana lava los platos mientras la familia joven disfruta de su tiempo libre. Cuando terminé en la cocina, fui a la sala esperando unirme a ellos para ver algún programa juntos. Pero Esperanza tenía el control remoto firmemente en su mano y había puesto un programa que sabía que no me gustaba. Cuando traté de sentarme en mi sillón favorito, el que había estado en esa misma esquina durante 15 años, descubrí que lo habían movido para hacer lugar para una mesa nueva donde Esperanza ponía sus revistas. «Guadalupe, puede sentarse en el sofá», me dijo Esperanza señalando hacia el rincón menos cómodo de la sala. Es que necesitábamos ese espacio para nuestras cosas. ¿Nuestras cosas? En mi sala, en mi casa. Pero obedientemente fui a sentarme donde me habían asignado, como una niña castigada. Esa noche, cuando finalmente todos se fueron a dormir, me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido sin darme cuenta. No solo había perdido el control de mi casa, había perdido el respeto de mi familia. Había perdido mi voz, mi lugar, mi identidad como la matriarca de la familia Hernández. Pero mañana, decidí, todo eso iba a cambiar. Mañana iba a empezar a recuperar lo que era mío. El miércoles por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si una niebla espesa que había estado cubriendo mis pensamientos finalmente se hubiera levantado, permitiéndome ver la realidad de mi situación con una perspectiva completamente nueva. Me levanté a las 5:30 como siempre, pero esta vez no fue por costumbre o por obligación. Esta vez fue porque tenía trabajo importante que hacer. Mientras Francisco, Esperanza y Emilio seguían durmiendo, me vestí cuidadosamente y me dirigí al estudio pequeño que Arturo había construido al lado de nuestra recámara. Ahí guardaba todos mis documentos importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros,
Mi testamento. Durante 5 años había permitido que Esperanza tomara control de mi hogar. Durante 5 años había aceptado ser tratada como una anciana incapaz en mi propia casa. Pero Guadalupe Hernández no era una anciana incapaz. Era una mujer de 72 años que había trabajado como enfermera en emergencias durante 30 años, que había criado a un hijo sola después de enviudar, que había manejado las finanzas familiares durante décadas. Era hora de recordarle a todos quién era realmente. Saqué mi libreta de direcciones, esa vieja libreta de cuero donde había anotado números telefónicos durante décadas, y busqué el número de Alberto Ruiz, mi abogado de confianza. Alberto había sido compañero de Arturo en la universidad y había manejado todos nuestros asuntos legales durante años. Sabía que podía confiar en él completamente. A las 8 en punto, después de que Francisco se fuera al trabajo, marqué su número desde el teléfono de la cocina. Esperanza todavía estaba arreglándose para ir a trabajar. «Licenciado Ruiz, habla Guadalupe Hernández, la esposa de Arturo», dije cuando contestó. «Guadalupe, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Hace mucho tiempo que no hablamos». «Estoy bien, Alberto, pero necesito verlo urgentemente para revisar algunos documentos legales. ¿Podría recibirme hoy mismo?» «Por supuesto. ¿Es algo serio?» «Digamos que es algo necesario. ¿Podría ser a las 10 de la mañana?» «Perfecto. La espero en mi oficina». Colgué justo cuando Esperanza entró a la cocina. «¿Con quién hablaba, Guadalupe?», preguntó con esa curiosidad mal disimulada que siempre mostraba cuando se trataba de mis asuntos personales. «Con el doctor Mendoza», mentí sin vacilar. «Tengo que ir a recoger algunos análisis esta mañana. ¿Quiere que la acompañe? Puedo pedir permiso en el trabajo». «No se preocupe, tomaré un taxi». La idea de Esperanza acompañándome a hacer lo que tenía que hacer era absolutamente impensable. Después de que Esperanza se fue al trabajo y Emilio salió para la escuela, me arreglé cuidadosamente. Me puse mi vestido azul marino, el que usaba para las ocasiones importantes, y los aretes de perlas que Arturo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a recuperar el control de mi vida, lo haría vestida como la señora respetable que era. El viaje en taxi hasta el centro de la ciudad me dio tiempo para organizar mis pensamientos. Había tomado esta decisión durante la madrugada, cuando finalmente admití para mí misma que ya no podía seguir viviendo como una extraña en mi propia casa. Esperanza había demostrado que me veía como un obstáculo, como un problema que necesitaba ser resuelto, internándome en un asilo. Pues bien, yo tenía mis propias ideas sobre cómo resolver este problema. La oficina de Alberto estaba en un edificio colonial restaurado en el centro histórico, el mismo lugar donde había estado durante los últimos 20 años. Su secretaria, una mujer de mediana edad que me conocía desde hace décadas, me recibió con una sonrisa cálida. «Señora Guadalupe, qué gusto verla. El licenciado la está esperando». Alberto se levantó de su escritorio cuando entré y me saludó con el mismo respeto y afecto que siempre había mostrado hacia Arturo y hacia mí. Era reconfortante estar en presencia de alguien que todavía me veía como una persona competente y digna de respeto. «Siéntese, por favor. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Alberto, necesito hacer algunos cambios importantes en mis documentos legales, y necesito hacerlos hoy mismo». Le expliqué toda la situación sin omitir ningún detalle. Le conté sobre los mensajes que había leído en el celular de Esperanza, sobre los años de humillaciones graduales, sobre cómo había perdido el control de mi propia casa. Alberto escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo su expresión se endurecía a medida que yo hablaba. «Guadalupe», me dijo cuando terminé, «lamento mucho que esté pasando por esta situación. Arturo estaría indignado si supiera cómo la están tratando. Por eso estoy aquí. Quiero modificar mi testamento completamente». Durante la siguiente hora, redactamos un nuevo testamento que reflejaba mis verdaderas intenciones. Retiré completamente a Francisco y Esperanza como beneficiarios de mis bienes. En su lugar, dejé toda mi herencia a Emilio, pero con la condición de que solo podría recibir los bienes cuando cumpliera 25 años. Hasta entonces, todo quedaría administrado por Alberto como fideicomisario. También preparamos un nuevo poder notarial, revocando cualquier autorización que hubiera dado anteriormente a Francisco o Esperanza para manejar mis asuntos financieros o médicos. A partir de ahora, solo Alberto tendría esa responsabilidad.
¿Está completamente segura de estos cambios?, me preguntó Alberto antes de que firmáramos los documentos. Completamente. Mi hijo adulto ha demostrado que no está dispuesto a defenderme o respetarme. Si él no puede valorar lo que su padre y yo construimos durante 40 años, entonces no se lo merece. Firmé cada documento con la satisfacción de alguien que finalmente estaba tomando control de su propia vida. Alberto se comprometió a registrar todos los cambios ese mismo día y me dio copias de todos los documentos para mis archivos personales. Después de salir de la oficina del abogado, caminé unas cuadras hasta llegar al banco donde Arturo y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante décadas. Pedí hablar con el gerente, el señor López, quien también nos conocía desde hacía años. Señora Hernández, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas bancarias. Durante los últimos 5 años, Francisco había tenido acceso a mi cuenta de cheques para ayudarme con los gastos de la casa. Esperanza también tenía una tarjeta de débito autorizada para hacer las compras del supermercado. Ese arreglo había funcionado cuando yo pensaba que estábamos viviendo como una familia unida, pero ahora sabía que ellos me veían como una carga, no como la generosa matriarca que había estado subsidiando sus vidas. Quiero remover todas las autorizaciones de mi cuenta, le dije al señor López. A partir de hoy, solo yo tendré acceso a mis fondos. ¿Está segura, señora Hernández? Entiendo que su hijo la ha estado ayudando con sus finanzas. Mi hijo ha estado usando mis finanzas, no ayudándome con ellas. Quiero que cancele inmediatamente todas las tarjetas autorizadas y que cambie todos los números de cuenta. El señor López procesó mis solicitudes con discreción profesional. También solicité un estado de cuenta detallado de los últimos 5 años. Quería ver exactamente cuánto dinero había estado gastando Francisco y Esperanza con mi tarjeta de débito. Cuando revisé los estados de cuenta, la realidad fue aún peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, ellos habían estado gastando mi dinero no solo en gastos básicos de la casa, sino en restaurantes caros, ropa de marca, aparatos electrónicos, hasta vacaciones que habían tomado sin invitarme. Mi cuenta de ahorros, que antes tenía más de 400,000 pesos, ahora tenía menos de la mitad. Señor López, le dije con voz controlada pero firme, también quiero transferir todos mis ahorros a una nueva cuenta de inversión que genere mejores rendimientos. Una cuenta a la que solo yo tenga acceso. Excelente idea, señora Hernández. Permíteme preparar los documentos. Mientras esperaba a que procesaran mis solicitudes, me senté en la sala de espera del banco y reflexioné sobre lo que acababa de descubrir. Durante 5 años había estado financiando mi propia humillación. Había pagado por los muebles nuevos que Esperanza había comprado para reemplazar mis cosas. Había pagado por la comida de las cenas familiares, donde era tratada como una extraña. Había pagado por las salidas nocturnas que Francisco y Esperanza disfrutaban mientras yo me quedaba en casa, cuidando a Emilio como una niñera gratuita. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Cuando salí del banco, ya era la 1 de la tarde. Tenía tiempo para una parada más antes de regresar a casa. Tomé otro taxi y le di una dirección que conocía muy bien, la inmobiliaria donde Arturo y yo habíamos comprado nuestra casa hace 45 años. La señora Ramírez, la agente inmobiliaria que ahora manejaba la oficina, me recordaba vagamente de años anteriores. Señora Hernández, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero saber cuánto vale mi casa actualmente. La de la Colonia del Valle, calle Insurgentes, número 120. La señora Ramírez consultó sus archivos y sistemas computarizados durante unos minutos. Según nuestras evaluaciones más recientes, una casa como la suya en esa ubicación tendría un valor aproximado de 2,800,000 pesos, dependiendo del estado de conservación y las mejoras que se hayan hecho. Casi 3 millones de pesos. Arturo y yo habíamos pagado 120,000 pesos por esa casa en 1978. Habían sido buenos años de inversión. ¿Y qué tan rápido se podría vender una propiedad como esa? En esa zona, con ese valor, probablemente en unos 2 o 3 meses, asumiendo que esté en buenas condiciones y el precio sea competitivo. Perfecto. Le agradezco la información. Salí de la inmobiliaria con una sensación de poder que no había experimentado en años. Tenía opciones, tenía recursos, tenía el control.
Durante el viaje de regreso a casa, organicé mentalmente todo lo que había logrado en una sola mañana. Había cambiado mi testamento, había recuperado el control total de mis finanzas, había averiguado el valor real de mi casa, pero lo más importante de todo, había dejado de ser una víctima pasiva para convertirme en una mujer que estaba tomando decisiones activas sobre su propia vida. Cuando llegué a casa, Esperanza todavía estaba en el trabajo y Emilio no regresaría de la escuela hasta las 3. Tenía tiempo para organizar la siguiente fase de mi plan. Subí a mi recámara y saqué una maleta del closet, la misma maleta que había usado para mi luna de miel con Arturo hace casi 50 años. Con cuidado, comencé a empacar mis pertenencias más preciadas, las fotografías que había salvado de la modernización de Esperanza, las joyas que Arturo me había dado durante nuestro matrimonio, mis documentos personales, algunos vestidos favoritos. Mientras empacaba, sentía una mezcla extraña de tristeza y liberación. Cada objeto que ponía en la maleta representaba una vida que estaba dejando atrás, pero también representaba la posibilidad de una nueva vida que estaba construyendo. Encontré la carta que había estado escribiendo mentalmente durante días. Me senté en el escritorio pequeño donde Arturo solía pagar las cuentas y comencé a escribir. Francisco y Esperanza. Después de 5 años de vivir como una extraña en mi propia casa, después de escuchar sus planes para internarme como si fuera una anciana senil, he decidido tomar control de mi propia vida. A partir de hoy, ustedes tendrán la libertad que tanto han deseado. Ya no tendrán que soportar a la vieja loca que tanto les molesta. Pero también descubrirán que esa vieja loca era la dueña de todo lo que han estado disfrutando. La casa está a mi nombre y permanecerá así. Las cuentas bancarias que han estado usando también están a mi nombre, y su acceso ha sido revocado. Si quieren seguir viviendo aquí, será bajo mis términos y con mi supervisión, no como los dueños no oficiales que han sido durante estos años. Emilio siempre será bienvenido en mi casa, porque él es el único que todavía me trata con respeto y cariño. Francisco, tú fuiste mi vida entera durante 42 años, pero tu silencio ante la falta de respeto de tu esposa hacia mí ha sido más doloroso que cualquier insulto directo. Si deciden buscar otro lugar donde vivir, lo entenderé perfectamente. Pero si deciden quedarse, será porque me valoran y me respetan, no porque me toleran. Con amor, pero también con dignidad, Guadalupe. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa del comedor, donde no podrían evitar verla cuando regresaran. Después, llamé a mi amiga Carmen Santos, una compañera enfermera con quien había trabajado durante años y que vivía sola en una casa pequeña pero cómoda en la colonia Roma. Le expliqué brevemente mi situación y le pregunté si podía quedarme con ella por unos días mientras decidía qué hacer permanentemente. Por supuesto, Guadalupe, me dijo sin dudar. Esta casa es tuya por el tiempo que necesites, y me da mucho gusto que finalmente hayas decidido defenderte. Carmen vino a recogerme a las 2:30 de la tarde. Cargamos mi maleta en su auto y nos fuimos de la casa donde había vivido durante 45 años, donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposo, donde había pensado que viviría hasta mi último día. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. La casa se veía igual que siempre desde afuera, sólida, hermosa, llena de historia. Pero sabía que cuando Francisco y Esperanza regresaran esa tarde, encontrarían una realidad completamente diferente. Habían querido deshacerse de mí. Pues bien, su deseo se había cumplido. Pero también iban a descubrir que deshacerse de mí significaba deshacerse de todo lo que yo había estado proporcionando. La casa gratis, los gastos pagados, la comida preparada, la ropa lavada, el cuidado gratuito de Emilio. Era hora de que aprendieran el verdadero valor de Guadalupe Hernández. Y sospechaba que esa lección iba a ser más costosa de lo que habían imaginado. Esa noche, mientras cenaba con Carmen en su pequeña pero acogedora cocina, sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba comiendo en una mesa donde era valorada, respetada y querida. Mi teléfono celular sonó a las 8 de la noche. Era Francisco. «Mamá, ¿dónde está usted? Encontramos su carta y...» «Estoy exactamente donde necesito estar, Francisco», respondí con calma. «Mamá,
Por favor, regrese a casa. Podemos hablar de todo esto. Francisco, durante 5 años traté de hablar. Ustedes fueron los que decidieron que mi voz no importaba. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias de esa decisión. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana sería otro día, y mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde Guadalupe Hernández era la dueña de su propio destino. Los siguientes 3 días en casa de Carmen fueron los más tranquilos que había tenido en años. Desperté cada mañana sin prisa, sin tener que preparar desayuno para personas que apenas me saludaban, sin tener que caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a nadie. Carmen y yo desayunábamos juntas en su pequeño comedor, hablando de nuestros años como enfermeras, recordando a los colegas que habíamos conocido, riendo de anécdotas que habían pasado décadas sin ser compartidas. Era reconfortante estar con alguien que me conocía cuando era Guadalupe, la enfermera competente, no Guadalupe, la abuela estorbosa. El jueves por la mañana, mientras tomábamos café y leíamos el periódico, Carmen me hizo la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. ¿Qué vas a hacer ahora, Guadalupe? ¿Realmente vas a vender la casa? Me quedé pensando un momento antes de responder. ¿Sabes qué, Carmen? Todavía no lo sé. Parte de mí quiere venderla y empezar completamente de nuevo. Pero otra parte de mí sabe que esa casa tiene 45 años de recuerdos con Arturo. No estoy segura de estar lista para dejar todo eso atrás. ¿Y Francisco? ¿Crees que va a cambiar? Honestamente no lo sé. Francisco siempre fue un niño que evitaba los conflictos. Cuando era pequeño, si veía que Arturo y yo estábamos discutiendo algo, se escondía en su cuarto hasta que todo pasara. Creo que eso es lo que ha estado haciendo con Esperanza y conmigo. Simplemente se esconde en el trabajo y deja que ella maneje todo lo de la casa. Pero ahora ya no puede esconderse. No, ahora no puede. Mi teléfono había estado sonando constantemente desde el miércoles por la noche. Francisco llamaba varias veces al día, dejando mensajes cada vez más desesperados. Esperanza también había llamado, pero sus mensajes tenían un tono diferente. Donde Francisco sonaba confundido y preocupado, Esperanza sonaba molesta e indignada, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición en lugar de simplemente defender mis propios derechos. El viernes por la tarde, Carmen me convenció de que escuchara al menos uno de los mensajes de Francisco. «Mamá, por favor conteste el teléfono. Necesitamos hablar. Esperanza y yo hemos estado pensando en todo lo que escribió en su carta y, bueno, creo que tal vez no nos habíamos dado cuenta de cómo se sentía usted. Por favor, regrese a casa para que podamos arreglar esto». Carmen me miró esperando mi reacción. «¿Qué piensas?» Pienso que Francisco está empezando a entender que la vieja loca que querían internar era también la vieja generosa que estaba pagando por todo. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a Emilio directamente a su celular. «¿Abuela? ¿Dónde está usted? Papá y mamá han estado súper preocupados». «Estoy bien, mi nieto. Estoy con una amiga. ¿Tú cómo estás?» «Confundido, abuela. No entiendo por qué se fue. ¿Hice algo malo?» Mi corazón se rompió un poco al escuchar la preocupación en su voz. «No, mi amor, tú no hiciste absolutamente nada malo. Los problemas son entre los adultos de la familia. ¿Va a regresar?» «No lo sé todavía, Emilio. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, tú siempre vas a ser mi nieto querido y siempre vas a tener un lugar en mi vida». «Abuela, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Es verdad que papá y mamá querían llevarla a un asilo?» Me quedé callada por un momento, sorprendida de que él supiera sobre eso. «¿Cómo sabes eso, mi nieto?» «Los escuché hablando anoche. Mamá le estaba gritando a papá, diciendo que todo esto era culpa de él por no haber, por no haber hecho algo antes. Y papá le dijo que tal vez usted había escuchado cuando ellos estaban hablando sobre lugares para personas mayores». Suspiré. «Emilio, sí, es verdad. Escuché una conversación donde tu mamá le decía a una amiga que estaban planeando internarme. Pero eso está horrible, abuela. Usted no está enferma ni nada. ¿Por qué harían eso?» A veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero que en realidad son solo convenientes para ellos. ¿Puedo ir a verla? Claro que sí. Pero primero habla con tus papás. No quiero causar más problemas. Después de colgar con Emilio, me sentí más confundida que nunca.
Una parte de mí quería regresar a casa solo para proteger a mi nieto de todo este drama familiar. Pero otra parte sabía que si regresaba sin que nada hubiera cambiado realmente, solo estaría posponiendo el problema. El sábado por la mañana, Carmen y yo estábamos desayunando cuando alguien tocó la puerta. Carmen fue a abrir y regresó con una expresión sorprendida. «Guadalupe, es Francisco. Está aquí». Mi corazón se aceleró. «¿Esperanza está con él?» «No, está solo. Dile que pase». Francisco entró a la cocina de Carmen llevando un ramo pequeño de rosas, las mismas flores que me había regalado cada día de las madres durante los últimos 20 años. Se veía cansado, preocupado y mucho mayor de lo que recordaba. «Buenos días, mamá», me dijo en voz baja. «Carmen, gracias por recibirme». Carmen, que siempre había sido directa, le respondió con frialdad profesional. «Francisco, tienes 10 minutos para hablar con tu madre. Después, si ella quiere que te vayas, te vas». Francisco se sentó frente a mí en la pequeña mesa de Carmen. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Mamá, lo siento muchísimo». «¿Qué es exactamente lo que sientes, Francisco?» Siento no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Siento haber permitido que Esperanza, que nosotros, la tratáramos como si fuera una carga, en lugar de como la dueña de la casa. Continúe. Siento no haber defendido su lugar en la familia. Siento haber sido tan egoísta que no vi cómo se sentía usted. Y siento muchísimo que haya tenido que escuchar esa conversación sobre el asilo. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había escuchado disculpas antes. «Francisco, ¿sabes cuánto dinero han gastado ustedes de mis cuentas en los últimos 5 años?» Él se veía confundido. No lo sé exactamente. Esperanza manejaba la mayoría de esos gastos. 200,000 pesos, Francisco. Han gastado 200,000 pesos de mis ahorros en 5 años. En restaurantes, ropa, electrónicos, hasta vacaciones a las que no fui invitada. Su cara se puso pálida. «Mamá, yo no sabía, pensé que solo usábamos la tarjeta para gastos de la casa». «Francisco, ¿alguna vez te preguntaste por qué nunca tuvieron que pagar renta? ¿Por qué nunca pagaron servicios completos? ¿Quién estaba subsidiando la vida cómoda que han estado viviendo?» «Usted», murmuró bajando la cabeza. «Así es, y aún así, Esperanza me trataba como si yo fuera una huésped molesta en mi propia casa. Y tú lo permitiste». Francisco se quedó callado por un momento largo. Cuando volvió a hablar, había lágrimas en sus ojos. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría regresar a casa? No por Esperanza ni por mí, sino por Emilio. El niño la extraña muchísimo y no entiendo por qué todo está tan confuso». «¿Y qué va a cambiar si regreso, Francisco? ¿Esperanza va a empezar a respetarme mágicamente? ¿Tú vas a empezar a defender mi lugar en la familia? ¿O vamos a regresar a la misma situación en unas semanas?» «No, mamá. Las cosas van a ser diferentes. Yo me voy a asegurar de eso». «¿Cómo?» Francisco respiró hondo. «Esperanza y yo hemos estado hablando mucho estos días. Bueno, más bien discutiendo. Cuando vio que usted había cambiado las cuentas bancarias y que ya no teníamos acceso al dinero, se puso furiosa. Pero cuando le expliqué cuánto dinero habíamos estado gastando de sus ahorros sin darnos cuenta, creo que por primera vez entendió realmente la situación. Y creo que se siente avergonzada. No lo va a admitir fácilmente, porque usted conoce cómo es Esperanza con el orgullo, pero creo que finalmente entiende que se portó mal. Francisco, necesito saber algo, y necesito que me contestes con honestidad total. Lo que sea, mamá. ¿Realmente estaban planeando internarme en un asilo? Francisco cerró los ojos y suspiró profundamente. Esperanza. Esperanza había hecho algunas llamadas a lugares. Dijo que era solo para informarse, por si acaso usted algún día necesitara cuidados especiales. ¿Y tú qué pensabas de eso? Yo pensaba que era demasiado pronto para pensar en esas cosas. Usted no está enferma ni nada. Pero no dije nada para evitar conflicto con Esperanza. Exactamente. Y ahí está el problema, Francisco. Tú evitas el conflicto con Esperanza, pero no tuviste problema en permitir que ella creara conflicto conmigo. Francisco asintió lentamente. Tiene razón, completamente. Y eso va a cambiar. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Porque ahora entiendo cuánto está en juego. Mamá, estos 3 días han sido horribles.
No solo porque usted no estaba en casa, sino porque me di cuenta de que he sido un mal hijo. Mi papá se estaría avergonzando de la forma como la he tratado. La mención de Arturo me tocó profundamente. Francisco tenía razón. Su padre nunca habría permitido que me faltaran el respeto de esa manera. Francisco, si regreso a casa, va a ser bajo ciertas condiciones. Las que usted quiera. Primero, esa es mi casa, no nuestra casa. Ustedes son mis huéspedes, no mis caseros. Si Esperanza quiere hacer cambios en la decoración o los muebles, tiene que consultármelo y respetar mi decisión final. ¿Entendido? Segundo, las finanzas de la casa van a ser manejadas de manera diferente. Van a contribuir con su parte justa de todos los gastos. Ya no voy a subsidiar su vida completa. Está bien. Tercero, quiero que mi mesa de madera regrese al comedor. Quiero mis fotografías familiares de vuelta en la sala. Quiero mi sillón en su lugar original. Por supuesto. Y cuarto, la próxima vez que Esperanza me hable irrespetuosamente, o que tome decisiones sobre mi casa sin consultarme, o que me trate como si fuera una carga, se van. Inmediatamente. ¿Está claro? Perfectamente claro. Y Francisco, si tú vuelves a quedarte callado cuando me falten el respeto, también se van. Ya no voy a permitir que evites el conflicto a costa de mi dignidad. Francisco asintió solemnemente. Entiendo, mamá, y se lo prometo. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Finalmente, Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. Guadalupe, ¿qué quieres hacer? Miré a Francisco, viendo al hombre de 42 años que era ahora, pero también recordando al niño que había criado. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo, y Emilio seguía siendo mi nieto. Francisco, voy a regresar a casa. Pero va a ser un periodo de prueba. Si las cosas no cambian realmente, si esto es solo una reacción temporal porque se asustaron cuando perdieron acceso a mi dinero, entonces me voy permanentemente. No va a ser temporal, mamá. Se lo prometo. Eso lo vamos a ver. Esa tarde, Francisco me ayudó a empacar mis cosas en casa de Carmen. Durante el viaje de regreso a la colonia del Valle, hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Francisco me contó sobre las presiones en su trabajo, sobre las dificultades económicas que habían tenido, sobre cómo se había sentido como un fracaso cuando perdió su trabajo anterior. Mamá, creo que parte del problema fue que me sentía tan avergonzado de tener que vivir con usted a los 35 años, que terminé resintiendo la situación en lugar de estar agradecido. Francisco nunca me molestó que vinieran a vivir conmigo. Lo que me molestó fue que gradualmente dejaran de tratarme como su madre y me empezaran a tratar como su empleada doméstica. Cuando llegamos a casa, Esperanza estaba esperando en la puerta. Se veía incómoda, nerviosa, muy diferente a la mujer segura de sí misma que había estado controlando mi hogar durante 5 años. Guadalupe, me dijo cuando me bajé del auto. Yo quería hablar con usted. Estoy escuchando. Quería pedirle disculpas. Francisco me ayudó a entender que no había estado siendo muy respetuosa. Era claro que las disculpas no le salían naturalmente, pero al menos estaba haciendo el esfuerzo. Esperanza, aprecio las disculpas, pero lo que necesito ver son cambios en el comportamiento, no solo en las palabras. Sí, entiendo, y quería que supiera que hemos estado devolviendo las cosas a como estaban antes. Su mesa está de vuelta en el comedor y sus fotos están otra vez en la sala. Entramos a la casa y efectivamente podía ver que habían hecho esfuerzos por restaurar algunas de las cosas que habían cambiado. Mi mesa de madera estaba de vuelta en su lugar, aunque se veía un poco maltratada. Las fotografías familiares estaban otra vez en sus marcos en la sala. Emilio bajó corriendo las escaleras y me abrazó con más fuerza de la que había usado en años. Abuela, qué bueno que regresó. Extrañé mucho platicar con usted. Esa noche, durante la cena, la dinámica familiar fue completamente diferente. Francisco me preguntó sobre mi día, sobre cómo me había sentido en casa de Carmen, sobre qué planes tenía para la semana. Esperanza participó en la conversación sin intentar controlarla. Emilio me contó sobre sus clases y me pidió mi opinión sobre un proyecto de historia en el que estaba trabajando. Por primera vez en años, me sentí como un miembro valorado de mi propia familia. Después de la cena, cuando estábamos lavando los platos juntas, Esperanza me dijo algo que me sorprendió. Guadalupe, yo sé que mis disculpas no van a borrar 5 años de
de comportamiento inadecuado. Pero quiero que sepa que realmente voy a tratar de ser diferente. ¿Por qué ahora, Esperanza? ¿Por qué no antes? Ella se quedó callada por un momento, secando un plato más despacio de lo necesario. Porque nunca me di cuenta de cuánto dependíamos de usted. Estos 3 días, cuando Francisco y yo tuvimos que manejar todo solos, cuando tuvimos que pagar nuestros propios gastos completamente, cuando no teníamos comida preparada ni ropa lavada, me di cuenta de cuánto había estado tomando por sentado. Y me di cuenta de que una mujer que había trabajado como enfermera durante 30 años, que había criado un hijo sola, que había manejado una casa durante décadas, no era una vieja loca como yo le dije a Carmen. Era la admisión más honesta que había escuchado de ella en 5 años. Esperanza, voy a ser directa contigo. Estoy de vuelta en casa porque esta es mi casa y porque amo a Francisco y a Emilio. Pero no estoy de vuelta porque confíe en ti completamente. Esa confianza se va a tener que ganar de nuevo, día a día. Lo entiendo, y voy a trabajar para ganarla. Esa noche, acostada en mi propia cama en mi propia recámara, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 5 días antes, había sido una anciana humillada que estaba siendo planeada para ser internada. Ahora era una mujer que había recuperado el control de su vida, su casa, sus finanzas y su dignidad. Francisco había aprendido que evitar el conflicto no era lo mismo que mantener la paz. Esperanza había aprendido que la vieja loca también era la vieja generosa que había estado haciendo posible su vida cómoda. Y yo había aprendido que nunca era demasiado tarde para defenderse a sí misma. El tiempo me diría si estos cambios eran reales y duraderos. Pero por ahora, por primera vez en 5 años, me quedé dormida sintiendo que era la dueña de mi propia vida. Y esa sensación valía más que todo el dinero del mundo. 2 años después de aquella semana que cambió todo, despierto cada mañana a las 6 en punto. No por obligación, sino por el simple placer de ver amanecer desde mi jardín. El café que preparo ahora es solo para mí, en mi taza favorita, la de porcelana azul que heredé de mi madre. No hay prisa, no hay voces exigiendo desayuno, no hay miradas de impaciencia esperando que termine mis rutinas matutinas. Francisco y Esperanza se mudaron hace 1 año y medio a un departamento pequeño en la colonia Doctores. La decisión fue mutua, aunque llegamos a ella por caminos diferentes. Ellos necesitaban aprender a vivir como una familia independiente, sin depender de la generosidad de Guadalupe, la vieja loca. Y yo necesitaba redescubrir quién era cuando no estaba cuidando a personas que no valoraban mis cuidados. Los primeros meses después de mi regreso fueron un periodo de ajuste difícil para todos. Francisco cumplió su promesa de defenderme cuando Esperanza volvía ocasionalmente a sus viejos patrones de comportamiento. Hubo discusiones, tensiones, momentos incómodos donde el silencio se extendía durante las cenas como una nube espesa. Pero también hubo pequeñas victorias. Esperanza empezó a pedirme permiso antes de mover mis cosas. Francisco comenzó a incluirme en las decisiones familiares nuevamente. Los domingos volvieron a ser reuniones donde mi opinión importaba, no solo sobre la comida o la limpieza, sino sobre temas importantes como la educación de Emilio o los planes familiares. Sin embargo, la verdadera transformación llegó cuando Francisco encontró un trabajo mejor pagado en una empresa de construcción del norte de la ciudad. Era una oportunidad que no podía rechazar, pero significaba mudarse lejos de mi casa. En lugar de sentir tristeza, sentí alivio. Era el momento perfecto para que ellos construyeran su propia vida y para que yo recuperara completamente la mía. La despedida fue emotiva pero sanadora. Francisco me abrazó con lágrimas en los ojos. Mamá, gracias por enseñarme que amar a alguien significa respetarlo, no tolerarlo. Esperanza, que había crecido mucho durante esos meses, me dijo algo que nunca esperé escuchar. Guadalupe, lamento haber desperdiciado tantos años tratándola mal cuando podríamos haber sido realmente familia. Emilio, que ahora tiene 16 años, y la sabiduría emocional de alguien que presenció la transformación de su familia, me visitaba cada fin de semana durante el primer año. Ahora viene una vez al mes, pero nuestras conversaciones son más profundas, más significativas. Ya no soy la abuela que lo consiente, soy la mujer fuerte que le enseñó que establecer límites no es falta de amor, sino amor propio.
Mi casa ha vuelto a ser verdaderamente mía. La mesa de madera de Arturo está otra vez en el comedor, rodeada de las sillas donde criamos a Francisco. Las fotografías familiares han regresado a sus lugares de honor en la sala. Los rosales del jardín, que Esperanza había querido arrancar, ahora florecen más hermosos que nunca, como si hubieran estado esperando estos años de paz para mostrar todo su esplendor. Pero lo más importante es que he redescubierto quién soy cuando no estoy definida por mi relación con otros. Guadalupe Hernández no es solo la madre de Francisco o la abuela de Emilio. Es una mujer de 74 años que lee novelas en las tardes, que cultiva un jardín próspero, que mantiene correspondencia con amigas de la infancia que había perdido de vista durante los años caóticos. Los martes por la mañana voy al mercado del centro, no porque tenga que comprar comida para una familia, sino porque disfruto elegir ingredientes frescos para las comidas que preparo solo para mí. Los viernes en la tarde visito a Carmen, y nuestras conversaciones ya no son sobre los problemas familiares que me agobiaban, sino sobre libros, películas, recuerdos de nuestra juventud, planes para pequeños viajes que podríamos hacer juntas. Hay momentos de soledad, por supuesto, especialmente en las noches, cuando la casa está muy silenciosa y extraño los sonidos de una familia viviendo, incluso una familia disfuncional, pero he aprendido a distinguir entre soledad y paz. Durante 5 años viví rodeada de gente pero profundamente sola, ignorada en mi propia casa. Ahora vivo físicamente sola, pero emocionalmente en paz conmigo misma. Francisco me llama cada domingo en la tarde. Nuestras conversaciones son cálidas pero respetuosas. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los logros de Emilio en la escuela, sobre los pequeños dramas cotidianos de su nueva vida independiente. Ya no evita hablar de temas difíciles, y cuando surge algún problema, me pide consejo como a la madre sabia que siempre fui, no como a la anciana problemática en la que me habían convertido. Esperanza y yo mantenemos una relación cordial, pero distante. Ella entiende que reparar completamente la confianza que rompió durante 5 años es un proceso que tomará tiempo, posiblemente más tiempo del que cualquiera de nosotras tenga. Pero respeta mis límites y ya no trata de controlar aspectos de mi vida que no le corresponden. El mes pasado, mientras regaba mis rosales en una tarde particularmente hermosa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella mañana cuando encontré los mensajes en el celular de Esperanza. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una mujer que conocía su propio valor. Había aprendido que el amor familiar verdadero requiere respeto mutuo, no sacrificio unilateral. También había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar la dignidad propia. A los 72 años, cuando muchas personas ya se han resignado a ser tratadas como cargas familiares, yo había demostrado que la edad no significa indefensión. Esta tarde, mientras preparo la cena solo para mí en mi cocina silenciosa, sonrío recordando la mujer asustada que era hace 2 años, la mujer que pensaba que mantener la paz familiar era más importante que mantener su autorrespeto. Esa mujer ya no existe. En su lugar está Guadalupe Hernández, una mujer completa que ama a su familia, pero que se ama a sí misma primero. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una decide mantener.